Buenos días amigos, ¿cómo están? Los saluda Jorge Moreno, psicólogo clínico y coach de vida. Y Dios mediante nos encontramos una vez más en estas reflexiones cortas de domingo, tocando temas de interés y temas que nos ayuden a crecer como seres humanos e individuos en sociedad. El día de hoy, el tema que vamos a tocar es un tema bastante interesante desde el punto de vista de que es un hecho que suele ser cotidiano, sin embargo, también es un hecho el cual no vemos directamente, justamente por esta cotidianeidad, por esta frecuencia con que sucede, no vemos qué tanta influencia puede tener en nosotros. En la mayoría de casos, obviamente hay otras ocasiones en las cuales sí podemos notar, podemos darnos cuenta, pero por lo general muchas de las personas no se ponen a pensar en eso. El día de hoy hablamos de nuestro círculo de influencia. ¿Qué tan importante es ese círculo? ¿Cómo influye ese círculo en nuestro vivir diario? E inclusive cómo influye en nuestras decisiones, en nuestros objetivos y en la consecución de metas. Si bien es cierto, debemos tener en cuenta de que todos tenemos un primer círculo de influencia que es nuestra familia, que es el más inmediato, tanto la familia de donde venimos, es decir, donde hemos nacido, como la familia que probablemente ya hemos formado nosotros. También hay otros círculos de influencia que están probablemente alrededor y que tienen justamente ese factor de influencia que hace que nosotros quizás cambiemos la perspectiva sobre algún tipo de cosas o tomemos decisiones distintas a las que inicialmente teníamos en mente. Entonces, el círculo de influencia normalmente es pues aquel grupo de personas que están con mayor frecuencia alrededor de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos una interacción bastante común y bastante frecuente con ese grupo de personas. Como les vuelvo a repetir, el primer círculo de influencia es tu familia. El segundo, muchas veces podrían ser los amigos, pero a veces más notorio suele ser que es los compañeros de trabajo, porque si nos damos cuenta, en la vida estándar de las personas, un gran porcentaje de personas todavía tiene un trabajo estándar. Es decir, se desplaza a un sitio, bueno, por esta situación excepcional de la pandemia, se ha medianamente impuesto lo que es el teletrabajo, pero en el modo estándar de trabajo tú te desplazas a una locación y te juntas con un grupo de personas que son tus compañeros durante un tiempo determinado al día, 5 veces o 6 veces a la semana, durante un año y así sucesivamente durante muchos años, que en promedio suelen ser 40 años. ¿No te habías dado cuenta de eso? Sí, el tiempo pasa muy rápido y muy probablemente tú puedes estar comenzando tu primer trabajo estándar en el día de hoy o mañana y en un abrir y cerrar de ojos el tiempo pasó y han pasado en promedio 30, 40 años realizando el mismo trabajo, siempre y cuando no tengas de repente otras habilidades para realizar otro tipo de labor o emprendas tú un negocio propio y te retires del trabajo en el que estabas. Entonces, el segundo círculo de influencia, que es muy fuerte, es el de los compañeros de trabajo. Un tercer círculo de influencia vienen a ser los amigos. Antes, tiempos prepandémicos, pues, es el grupo con el que normalmente te sueles juntar los fines de semana, que pueden ser los amigos del barrio, o el grupo con el que quedas para jugar un partido de fulbito o realizar algún deporte en conjunto, también con cierta frecuencia. Ese vendría a ser un tercer círculo de influencia. Probablemente puede ser que dentro de ese tercer círculo de influencia estén tus compañeros de colegio. ¿Por qué? Porque te juntas justo con ellos a realizar deporte o a conversar simplemente o a pasarla bien y departir. Entonces, vamos a analizar rápidamente estos tres círculos de influencia. El primero, como te dije, es tu familia.
en la mayoría de los casos suele ser la familia donde uno ha nacido. Entonces, hay que ver que si bien es cierto, nosotros debemos estar agradecidos por el cuidado, el cariño, la confianza y la crianza y el desarrollo de la personalidad que se ha dado en nosotros gracias a ellos, a la influencia de papá, mamá, de los hermanos, también tenemos que ponernos a pensar en qué momento se da ese destete, digámoslo así, de las opiniones y de la influencia que ese grupo humano ejerce sobre nosotros. Porque a medida que nosotros vamos avanzando, a medida que nosotros vamos desarrollándonos y evolucionando como seres humanos, ya generamos un pensamiento propio, que si bien es cierto va a tener mucha influencia de todo lo que hemos recibido cuando hemos sido niños o adolescentes, ya en la edad adulta, desde la adultez joven, hay cosas que nosotros cuestionamos, porque a nuestro modo de ver no necesariamente son como lo ve nuestra familia de nacimiento. Entonces, en base a eso, también se dan situaciones a veces desagradables en las cuales nuestra familia va a querer seguir ejerciendo su influencia que viene de mucho tiempo atrás, mientras nosotros sigamos dentro de ese núcleo familiar y no hagamos una independencia, un alejamiento físico, va a existir ese círculo y depende de nosotros qué tanta influencia va a seguir ejerciendo. Pongamos un ejemplo sencillo, un tema de vestimenta. De repente a ti te gusta vestirte con colores llamativos, con colores notorios, pero desde que eras pequeño o pequeña, no has sido criado de ese modo o no te vestían de ese modo. Te usaban tonos pasteles, tonos muy suaves. Entonces, si tú sigues todavía viviendo con tu familia, eh, te ven un día con ropa llamativa o de tonos muy vivos y lo que van a hacer es una crítica. Porque te pueden decir, oye, que esa ropa no te queda, oye, que esa ropa es tiene colores muy chillones, como a veces se suele usar el término. Deberías ponerte otro polo, pero si tú de niño te usabas esto, de niño te vestíamos así. Entonces, date cuenta que ese es tu primer círculo de influencia. No estoy diciendo que esté mal las opiniones que ellos ejerzan, porque ellos lo hacen desde su óptica. Y durante algún tiempo esa óptica fue tu óptica también. Pero cuando tú ya eres adulto, tu óptica cambia. Como hablamos desde el coaching, tu observador cambia. Entonces al cambiar, al tener una óptica propia, una decisión propia, pensamientos e ideas u opiniones diferentes probablemente a la de este primer círculo de influencia, también tienes que tener en cuenta de que no necesariamente lo que ellos digan va a ser la verdad única. Tú tienes también un nivel de verdad, tú tienes un nivel de opinión. Por tanto, tú también debes tratar de que entiendan ese nivel de opinión, de que lo acepten. No de imponerte, porque al final búsqueda de imposiciones, de opiniones o de gustos o de observadores, lo único que genera son discrepancias y muchas veces malos entendidos. Entonces, ese es tu primer círculo de influencia. Ahora, agreguémosle el segundo círculo de influencia, que son los compañeros de trabajo. Y en este caso, en cierto modo, quienes realizamos un trabajo estándar, podemos decir de que es un círculo de influencia muy poderoso. ¿Por qué? Porque son personas con las cuales pasas probablemente la mitad del día, cuando tú ya estás trabajando, o más de la mitad del día y es todos los días. En promedio 5 días a la semana. Son un promedio de 22 días al mes y bueno, si seguimos multiplicando, es más de 300 días al año que compartes con un grupo de personas que obviamente no van a pensar como tú,
van a tener otras experiencias de vida y van a de algún modo exponer sus puntos de vista, sus observadores en el contexto del trabajo. Y muchas veces sus observadores pueden ser probablemente los menos adecuados para ti si estás en un sentido de crecimiento, de expansión, tanto espiritual, tanto mental, como de expansión económica o de crecimiento eh, en el ámbito laboral, en el ámbito académico inclusive. Porque es bien sabido de que hay personas a las cuales les agrada y les causa una buena sensación que los demás se superen, que avancen, que logren culminar estudios superiores, sean técnicos o universitarios, o estudios de posgrado, otras carreras, adquirir habilidades. Y es bueno, eso es agradable. Hay gente que lo ve así, pero hay gente que no. Hay gente que lo que ve es una amenaza cuando una persona se supera a sí misma, rompe sus obstáculos y lo hace tener una condición en común como el tema del trabajo. Entonces, hay veces un comentario puede partir bueno de un compañero o una compañera de trabajo en el sentido de que, qué bien, qué bonito, qué bueno que estés estudiando esto. Pero después viene un segundo comentario anexo que es, ay, pero qué cansado, es estar, trabajas y de ahí estudias, pucha, yo no lo haría. Y hay veces ese tipo de comentarios que pueden ser en principio inofensivos y quizás en algún otro momento bastante malintencionados, a uno también lo desgastan, psicológico, emocionalmente te desgastan, porque puedes sentir que estés haciendo las cosas bien, pero llega un momento en que te puedes cuestionar, oye, en verdad, tanto sacrificio y después podré conseguir el trabajo en lo que he estudiado, o me darán un ascenso, o podré poner hasta mis capacidades para realizarlas de modo diferente, para desarrollarlas más. ¿Por qué estoy haciendo tanto gasto, tanto tiempo, tanta inversión de dinero, etcétera, etcétera, etcétera? Pasa, y pasa muy frecuentemente. Hay una frase de un personaje que tiene que ver mucho con el tema de motivación, que suele decir que tú eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo todos los días. Y en el sentido de que la influencia que ellos ejercen sobre ti de un modo directo o indirecto marca mucho tu camino en el día a día y en el devenir posterior en los años. Y tiene mucha razón esta frase porque muchas veces, y si tú no te has dado cuenta, te invito a que hagas el experimento. Si tú te rodeas con gente que siempre se para quejando, que siempre para rogando, que siempre para en el modo de las cosas no me salen, que tengo mala suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Un ambiente negativo bastante tóxico, a la larga tú te puedes volver una persona de ese mismo tipo. De repente tu observador, la forma como ves las cosas, va a cambiar para un modo negativo, de un modo inadecuado. Y quizás si tú veías, por ejemplo, que en el trabajo te iba bien, estás no ascendiendo, pero estás desarrollando mejor las cosas, terminas rápido tus labores, cumples toda tu tarea del día y ves que los otros se demoran, no quieren hacerlo, interrumpen su trabajo y te pones a conversar y en eso te dice uno, ¿por qué te afanas tanto si al final te pagan lo mismo que nosotros? No, el jefe no quiere dar ascensos, no te están viendo como una opción. Eh, igual al fin, después que salgamos del trabajo, tienes que ir a tu casa, que los problemas con la familia, y comienzan a argumentar un montón de cosas
que pueden ser ciertas o no. Pero sin embargo, si tú le prestas mucha atención a ese tipo de discursos, lo único es que en tu mente se comienza a generar un gran lío y una mezcla de pensamientos distorsionados, creencias irracionales, en las cuales y puedes llegar a la conclusión un momento en verdad, oye, sí, ¿no? O sea, me afano, busco que termine rápido, la mejor y ¿qué gano? Al final a todos nos pagan igual. Este, no veo que en la empresa haya opciones de subir un nivel, de lograr una mejoría económica. Todos siguen siendo problemas. ¿Verdad? ¿No? ¿Para qué me afano? ¿Para qué llevo el ritmo que estoy llevando? Mejor. Trabajo tranquilo, pero no me afano tanto. Y suele pasar muchas veces que sucede eso. Y así es como perdemos una persona optimista, con mucha voluntad, con muchas ganas de querer probablemente innovar sin necesidad de que sea una retribución económica, algo en su labor, pero a raíz de esta influencia negativa, pues simplemente se queda en el estándar y en el promedio. Entonces, amigos, démonos cuenta que con ese ejemplo vemos la influencia que pueden ejercer otras personas en nosotros y en el caso del trabajo, la mayor parte del tiempo que pasamos, los que todavía tenemos un trabajo estándar o desarrollamos un trabajo estándar a la par de otras actividades. Entonces tu círculo de influencia es muy poderoso y debes tener en cuenta eso. Debes tener en cuenta que probablemente hay personas que no son positivas, hay personas que lamentablemente no quieren cambiar el observador, porque es su zona de confort mirar todo desde lo negativo, mirar todo desde la carencia, mirar todo desde la queja y la lástima. Y llega un punto en que eso o te vuelve igual, o te enferma, o te causa repudio. Y se suelen generar problemas entre los compañeros de trabajo. Y muchas veces las personas que tienen un cargo, son los jefes de oficina, coordinadores o supervisores, nombre que le quieras dar al cargo, no saben manejar esa situación y no saben tener dones de liderazgo en los cuales se pueda motivar al grupo a que cambie la visión para poder lograr justamente el objetivo. Entonces, eso es lo que suele pasar. El tercer círculo de influencia muy poderoso son los amigos. Como te decía, antes, tiempos prepandémicos, era bastante común que la gente se junte con sus amigos los fines de semana, a realizar deporte o a una reunión social, más allá de que sea un cumpleaños, simplemente un reunirse para compartir con algunas bebidas, con algo de comer, e ir contándose cosas de su día a día. Ahora, en ese ámbito también hay una influencia que es positiva o que es negativa. Porque, por ejemplo, si tú formas o formabas parte de algún tipo de club o de asociación para realizar alguna labor que genere bienestar espiritual o bienestar económico, pero con una intención de ayuda, es una influencia positiva. ¿Por qué? Porque te trazas objetivos, te trazas metas más allá del estándar de lo que estás viviendo. Por ejemplo, las asociaciones sin fines de lucro para proveer alimentos a gente con pocos recursos, cuidar de adultos mayores, proveer servicios de salud, etcétera, etcétera. O simplemente agruparte para hacer deporte, para ir a la playa, quizás hacer una excursión. Son actividades positivas, son actividades en las cuales este grupo, este núcleo de personas que se junta, tienen una meta en común y que es una meta que les ayuda a crecer. Quiero hacer un paréntesis en este sentido. Reunirse con los amigos de siempre, con los amigos del barrio o a veces con los amigos del trabajo, no está mal, no es inadecuado. También compartes experiencias, pero si vas a reunirte específicamente para solo beber alcohol y terminar
de un modo bastante inadecuado todos los fines de semana, como muchas veces suele darse, pues realmente ese círculo de influencia para nada es útil. Más es lo que está generándote un problema económico y de salud a la larga, más que ayudarte a crecer como persona. Puedes distenderte, sí, puede ser un rato entretenido, sí, pero si todos los fines de semana vuelven a hacer esa opción que no te ayuda a crecer, que te intoxica el cuerpo, que te quita salud, pues como que deberías replantearte la real valía de ese círculo de influencia. Es lo mismo que ir de fiestas todos los fines de semana. Obviamente en estos tiempos ese tema está muy restringido, pero en los tiempos anteriores, pues había gente que, como si se mandaba de fiesta en fiesta todos los fines de semana, inclusive a veces asistía a 2 fiestas por semana, porque su círculo de influencia lo motivaba a eso. Entonces, démonos cuenta que los amigos también pueden ser en un círculo de influencia muy poderoso. De hecho, son un círculo de influencia muy poderoso. Pero, según hacia dónde apunta su observación, hacia dónde apunta su percepción de las cosas, el círculo de influencia puede ser muy negativo, puede ser muy tóxico o puede ser realmente positivo. Igual que los otros dos círculos de influencia de los cuales hemos hablado, que puede ser que es la familia y son los compañeros de trabajo. Ahora, ya para terminar, si bien es cierto, nosotros nos desenvolvemos en varios círculos de influencia, principalmente esos tres que te he comentado hoy día, el punto también va a pasar por qué tanta valía, qué tanto valoras tú el contenido que esos círculos de influencia te brindan. Porque puede ser que tu círculo de influencia familiar es muy proveedor de información positiva, de información esperanzadora, de desarrollo, pero tú simplemente tampoco no quieres prestar atención a eso y tú ves lo contrario. Entonces, ese círculo de influencia va a tener muy poca influencia y de repente el círculo de influencia del trabajo, donde la gente está comentando las noticias del día, con todo lo negativo que ocurre en el mundo, con siempre la queja de ay, cuándo vamos a estar mejor, o quejándonos del gobierno de turno, necesariamente sin que se esté dando de repente la situación de que el gobierno de turno esté cometiendo muchos errores. Entonces, nos dejamos llevar por esa influencia. En ese caso, por ejemplo, le podríamos dando más valía al círculo de influencia de tu compañero de trabajo que al de tu propia familia. O podría darse que preponderemos más lo que dicen los amigos que los otros círculos de influencia. Al final de todo esto, amigo y amiga, que estás percibiendo estas palabras, tú vas a ser quien determine qué círculo de influencia pesa más en tu vida. Tu familia, tu compañero de trabajo, tus amigos. Sea cual sea la decisión que tomes, sea cual sea la importancia o la preponderancia que le pongas a cada uno de estos círculos, recuerda que al final la decisión es tuya. Tu círculo de influencia puede ser negativo, te puede estar orientando mal, pero tú eres quien decide si realiza una labor inadecuada o adecuada. Si te comportas según tu propio pensamiento y tu propia personalidad o simplemente te comportas según lo que el círculo de influencias diga en ese momento. Te invito a esta reflexión. Te invito a que analices también si tus círculos de influencia son los más adecuados o no. Y cuando la respuesta es no, hay que cambiar. Hay que cambiar. No puedes pretender perennizarte en un círculo que es negativo y que es tóxico, porque a la larga te vuelve tan tóxico y negativo a ti que la gente a tu alrededor lo que va a querer probablemente es alejarse y dejarte solo o solo. Y creo que esa no es la idea que tenemos los seres humanos, ya que somos seres que vivimos en sociedad. Recuerda eso.
Muchas veces nos damos la mano entre unos y otros, entonces dependemos también en cierta medida de lo que los demás puedan hacer por nosotros, como se da en el sentido inverso de lo que nosotros podemos hacer por los demás. ¿Sí? Espero que el contenido de la transmisión de hoy te haya gustado, te haya ayudado a reflexionar sobre cómo son tus círculos de influencia, a cuáles deberías dar más peso, con cuál probablemente debes sentirte más identificado. Y como siempre te digo, deja un like, un corazón en el caso de la plataforma que estamos, que es Instagram. Comparte esta información con personas a las que sientas que les puede ser útil, y de a poco, si hagamos más grande esta comunidad, ya creciendo, lento pero seguro. Espero que estén muy bien, bendecido domingo para todos ustedes, y Dios mediante nos encontraremos el próximo domingo con otro tema que siempre nos va a ayudar para el crecimiento como personas e individuos en sociedad. Un abrazo desde aquí, Lima, Perú, y nos vemos el otro domingo, si Dios quiere. Bye.